Capítulo 62. Principios generales de la función gastrointestinal, motilidad, control nervioso y circulación sanguínea. Por medio del aparato digestivo es como obtenemos el agua, electrolitos, vitaminas y nutrientes. Esto se hace por un largo proceso que requiere que el alimento pase por todo el tubo digestivo, se secreten jugos para que se hagan absorbibles, se absorban, circulen a través de la sangre y el sistema nervioso central lo controle. El tubo digestivo está compuesto por varias partes, cada una con una función especial, como por ejemplo el esófago, que es solo para el paso del alimento. Comenzaremos con los principios generales de la motilidad gastrointestinal. El tejido gastrointestinal tiene las siguientes capas. Desde fuera hacia adentro, la primera es la serosa, la segunda es la capa muscular lisa longitudinal, la tercera es la capa muscular lisa circular, la cuarta es la submucosa y la quinta es la mucosa, y especialmente aquí tenemos la muscularis mucosae. Ahora, es importante saber que las funciones motoras dependen de sus capas de músculo liso. El músculo liso funciona como un sinsitio, que es un conjunto de células estrechamente unidas que permiten una rápida comunicación entre ellas. Las fibras del músculo liso en el tubo digestivo están dispuestas en haces. En la capa longitudinal se extienden en sentido longitudinal. En la imagen mostrada, la capa longitudinal se puede apreciar como pequeños círculos, pero esto es por el tipo de corte. Ahora, en esta imagen en 3D, se puede apreciar cómo las fibras recorren longitudinalmente el tubo. Entre las fibras encontramos uniones intercelulares de hendidura llamadas unión gap, que son para el paso de iones entre células con muy poca resistencia. Esta unión tan estrecha entre las células permite que los impulsos eléctricos inicien las contracciones musculares con mayor rapidez de una fibra a otra. Las capas musculares se encuentran separadas por tejido laxo, pero en algunos puntos se unen. Por lo tanto, cuando se estimula el tejido, el estímulo viaja en todas direcciones, y la distancia que recorra depende de qué tan excitable es el músculo. Así como puede afectar solo unos milímetros, también puede afectar toda la longitud y anchura del tubo digestivo. El músculo liso se estimula por la actividad eléctrica intrínseca lenta. Podemos encontrar dos tipos de ondas en esos estímulos, las ondas lentas y las espigas. Las ondas lentas no son potenciales de acción, sino que son variaciones del potencial de membrana en reposo. Estas ondas son las que determinan las contracciones rítmicas. Su intensidad puede variar entre 5 y 15 milivolts, y su frecuencia entre 3 y 12 por minuto, pero varían dependiendo del lugar donde se estimule. Se desconoce el origen de las ondas lentas, pero se cree que es por las células intersticiales de Cajal, que funcionan como un marcapasos. Ojo, las ondas lentas solo inducen contracciones en el estómago, no en los demás sitios. Las ondas de espiga, estas sí son potenciales de acción. Se generan cuando el potencial de reposo del músculo liso alcanza el umbral de acción, que es de menos 40 milivolts. La frecuencia de las espigas es entre 1 a 10 por segundo y pueden durar hasta 40 veces más que los impulsados por las fibras nerviosas. Algunas de las diferencias entre los potenciales de acción del músculo liso gastrointestinal y las fibras nerviosas es el tipo de canal que se abre. Mientras con las fibras nerviosas comúnmente es el canal de sodio, en el tracto gastrointestinal es el calcio, y es mucho más lenta la apertura de los canales de calcio. El potencial de membrana en reposo puede cambiar, así como puede despolarizarse, hacerse más excitable, también puede hiperpolarizarse, hacerse menos excitable. Los estímulos que lo hacen más excitable son distensión del músculo, estimulación con acetilcolina por los nervios parasimpáticos y estimulación con hormonas gastrointestinales. Los estímulos que lo hacen menos excitable son el efecto de la noradrenalina o adrenalina en la membrana de la fibra, o estimulación del simpático que libera noradrenalina. Como mencionamos antes, después de que se abren los canales de calcio y entra a la célula, se produce la contracción. La entrada de calcio está controlada por la calmodulina, que activa los filamentos de miosina de la fibra y genera fuerzas de contracción entre esta y los filamentos de actina, y así es como se produce la contracción. Recordamos que las ondas lentas no son potenciales de acción, por lo que no hay entrada de iones de calcio, solo de sodio. Control nervioso de la función gastrointestinal, sistema nervioso entérico. Un maestro solía preguntarle a sus alumnos qué si el intestino piensa, y muchos de los alumnos creían que no,
Pero el sistema digestivo tiene un sistema nervioso propio, llamado sistema nervioso entérico, que está casi en toda la pared, desde el esófago hasta el ano. El número de neuronas es casi igual que contiene la médula espinal. La función del sistema nervioso entérico es para controlar los movimientos y las secreciones del tubo digestivo. El sistema nervioso entérico está formado por dos plexos, el externo, llamado el mientérico o de Auerbach, y el interno llamado submucoso o de Meissner. Se llama submucoso porque se encuentra en la capa submucosa. En funcionalidad, el mientérico principalmente sirve para los movimientos y el submucoso sirve para estimular la secreción. Y tiene un poco de sentido, ya que el submucoso está más cerca de la luz del tubo. Este sistema nervioso es independiente y puede funcionar sin estímulos externos. Sin embargo, estímulos simpáticos o parasimpáticos pueden estimular o inhibir funciones. Hay terminaciones nerviosas sensitivas en el epitelio que envían fibras aferentes al sistema nervioso entérico, ganglios paravertebrales simpáticos, médula espinal y nervio vago. Podemos encontrar algunas diferencias entre el plexo mientérico y submucoso. El plexo mientérico está principalmente formado por cadenas lineales de neuronas interconectadas. Se encuentra entre las capas longitudinales y circular. Si se estimula pasa lo siguiente. Número 1. Aumenta el tono de la pared. Número 2. Aumenta la intensidad de las contracciones rítmicas. Número 3. Aumenta la frecuencia de las contracciones. Y número 4. Aumenta la velocidad de la conducción de ondas, que resulta en aumento de la peristalsis. El plexo mientérico también puede funcionar como un inhibidor, porque libera la hormona polipéptido intestinal vasoactivo, que ocasiona la relajación de esfínteres que normalmente están cerrados. Esto es para permitir el paso de los alimentos. En cambio, el plexo submucoso funciona principalmente como integrador de señales para regular la secreción local, absorción y contracción local de músculo submucoso. Entre los tipos de neurotransmisores secretados por las neuronas entéricas existe una gran variedad de sustancias. Tenemos la adrenalina, la noradrenalina, el trifosfato de adenosina, la serotonina, la dopamina, la colecistocinina, la sustancia P, el polipéptido intestinal vasoactivo, la somatostatina, la leuencefalina, la metencefalina y la bombecina. El aparato gastrointestinal tiene terminaciones nerviosas del sistema nervioso autónomo. La inervación parasimpática es estimulante y en el intestino tiene dos divisiones, la craneal y la sacra. De la craneal, el vago es el que mayor inerva al esófago, páncreas, estómago, intestino delgado y en menor grado al intestino grueso, porque en el intestino grueso el sacro es el que domina. El colon sigmoide, el recto y el ano están mejor inervados por las fibras parasimpáticas que cualquier otra región del intestino. Estas fibras, las parasimpáticas sacras, son las que mayor dominan en el reflejo de la defecación. Por otro lado, la inervación simpática es inhibidora en tubo digestivo. Las fibras se originan de T5 a L2 y el camino que siguen es penetrar las cadenas simpáticas a los lados de la columna vertebral, de donde emergen fibras postganglionares que forman los nervios simpáticos postganglionares y ahora sí se dirigen al tubo digestivo. Este sistema simpático inerva desde boca hasta ano y las sustancias que principalmente libera son noradrenalina y en menos cantidad la adrenalina. Del tubo digestivo surgen muchas fibras nerviosas sensitivas aferentes. Algunas de ellas, sus cuerpos están en el sistema nervioso entérico y otras en la raíz dorsal de la médula espinal. Se pueden estimular por irritación de la mucosa, distensión excesiva del intestino o presencia de sustancias químicas en el intestino. El resultado es que estas fibras nerviosas envíen una señal inhibidora o estimuladora de las secreciones. De acuerdo a las inervaciones simpáticas y parasimpáticas hay tres reflejos básicos. Los primeros, que se integran por completo en la pared. Estos controlan la secreción digestiva, peristaltismo, contracciones de mezcla y efectos de inhibición locales. Los segundos, que van del intestino a los ganglios parasimpáticos paravertebrales y de regreso al tubo digestivo.
Tenemos el reflejo enterogástrico, donde el colon y el intestino delgado inhiben la motilidad de la secreción gástrica. El reflejo gastrocólico, que induce la evacuación del colon. Y el reflejo cólico-ileal, que son reflejos que se originan en el colon e inhiben el vaciamiento del ilion en el colon. En tercer lugar, tenemos los reflejos que van del intestino a la médula espinal y luego vuelven al tubo digestivo. Consisten principalmente en reflejos para controlar la actividad motora y secretora, reflejos dolorosos que hacen una inhibición total del aparato digestivo, reflejos de defecación que viajan del colon y recto hasta la médula espinal y vuelven para producir potentes contracciones necesarias para la defecación. Las hormonas gastrointestinales son liberadas en la circulación portal y tienen un destino específico. En resumen, mencionaremos la importancia de cada una. La gastrina es secretada por las células G del antro. Se libera en respuesta a la ingesta de alimentos con la distensión del estómago, ingesta de proteínas y péptido liberador de la gastrina que es secretado debido a la estimulación vagal. Los efectos que tiene la gastrina son liberación del ácido gástrico y estimular el crecimiento de la mucosa gástrica. La segunda es la colecistocinina, que es secretada por las células I del duodeno. Se libera en respuesta a la ingesta de grasas. Su efecto potencial es la motilidad de la vesícula biliar para que expulse la bilis hacia el intestino delgado. Al mismo tiempo de estimular la vesícula, también retrasa el vaciamiento gástrico para hacer una buena digestión de las grasas en la parte alta del intestino. También inhibe el apetito para evitar que se ingiera demasiado alimento. Se estimula el vago y se va al centro de la saciedad del encéfalo. La tercera es la secretina. Esta es secretada por las células S del duodeno. Se libera en respuesta al jugo gástrico y actúa sobre el páncreas, liberando bicarbonato para estabilizar el pH. La cuarta es el péptido inhibidor gástrico. Es secretada por la parte alta del intestino delgado. Se libera en respuesta a la grasa y las proteínas. Tiene efectos sobre el estómago, retrasando el vaciamiento. También estimula la secreción de insulina. Por eso se le llama péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa. Y la quinta, la motilina, secretada por el estómago y el duodeno. Solo se libera durante el ayuno cada 90 minutos y causa ondas de motilidad llamadas complejos mioeléctricos interdigestivos. Tipos funcionales de movimientos en el tubo digestivo. Existen dos tipos, los de propulsión y los de mezcla. Primero tenemos los movimientos de propulsión. El movimiento básico de propulsión es el peristaltismo. Este es un anillo de contracción, aquí marcado con verde, que va desplazándose hacia adelante. Por lo tanto, lo que se encuentra en el tubo se empujará hacia adelante por este anillo. El estímulo más común que activa el peristaltismo es mecánico, por medio de la distensión. Así, cuando se encuentra un alimento en una zona, la distensión estimula al sistema nervioso entérico para que se contraiga unos 2 o 3 centímetros arriba de la zona. Otro estímulo es la estimulación química o física del epitelio. Sin el plexo mientérico no hay contracciones. Esto sucede en megacolon congénito, donde hay ausencia del plexo, por lo tanto se acumula materia fecal y causa dolor. Cuando inicia el peristaltismo, el anillo contráctil comienza en la zona proximal del lugar distendido, y luego empuja el contenido intestinal 5 o 10 centímetros hacia el extremo anal antes de desaparecer, y el lugar hacia donde éste está siendo empujado sufre relajación, llamada relajación receptiva, que es para recibir lo que está siendo empujado. Esto ayuda a que la comida avance en dirección anal y no oral. El reflejo mientérico más el peristaltismo componen la ley del intestino. Los movimientos de mezcla son diferentes dependiendo de la región. Es común que pase cuando la contracción se ve interrumpida por un esfínter, como en el caso del estómago. En lugar de causar movimiento, lo que causará será amasar el contenido. Estas contracciones pueden durar de 5 a 30 segundos y van seguidas de nuevas contracciones. Flujo sanguíneo intestinal, circulación esplácnica. Toda la circulación que pasa por el intestino, páncreas y vaso fluye directamente hacia el hígado a través de la vena porta. En el hígado, la sangre
pasa por los sinusoides hepáticos, donde pasa por una filtración de bacterias, para después salir por las venas hepáticas hacia la circulación general. Los elementos hidrosolubles y no grasos, como los carbohidratos y proteínas, se van a los sinusoides hepáticos, donde son absorbidos por los hepatocitos y se almacenan temporalmente entre la mitad y un tercio de lo absorbido. La historia de las grasas es diferente, ya que la mayoría no pasa por la sangre portal, sino que pasa a los linfáticos, donde pasan al conducto torácico y luego a la circulación general. La irrigación gastrointestinal está dada por las arterias mesentérica inferior y superior. Penetran la pared del intestino, se ramifican y se pueden encontrar hasta en las vellosidades. El grado de irrigación de la pared del tubo digestivo es proporcional a la actividad local. Esto quiere decir que cuando el intestino está absorbiendo nutrientes, su flujo se puede multiplicar hasta 8 veces lo normal. De igual manera pasa con la motilidad. El ejemplo típico es el mal del puerco, que es a lo que llamamos cuando nos da sueño después de comer una gran cantidad de comida. Esto es causado porque la irrigación del cuerpo está siendo redirigida al procesamiento de la comida en el intestino. Posteriormente, la irrigación es restablecida a su normalidad en 2 a 4 horas. Se cree que el aumento sanguíneo también es causado por hormonas vasodilatadoras que se liberan en la mucosa, también debido a dos cininas, la calidina y bradicinina. Y otra causa se cree que es la disminución de la concentración de oxígeno en la pared intestinal y el aumento de flujo sanguíneo es una medida para restablecer la cantidad de oxígeno. En las vellosidades hay un sistema de contracorrientes de venas y arterias que tiene interconexiones antes de llegar a la punta. Es común que en condiciones patológicas que se asocien a una disminución del flujo sanguíneo, la falta de oxígeno en los extremos de las vellosidades sea tan intensa que haya necrosis, desintegración o atrofia. Los nervios parasimpáticos al estimularse causan vasodilatación, o sea que aumentan el flujo sanguíneo. Y la estimulación simpática causa vasoconstricción intensa de las arteriolas, con disminución del flujo sanguíneo. Después de algunos minutos de vasoconstricción, se activa el sistema escape autorregulador, que devuelve a la normalidad el flujo sanguíneo para la nutrición de las glándulas y los músculos. En una situación de shock hemorrágico o ejercicio muy intenso, el cuerpo redirige el aporte sanguíneo a los órganos donde más se necesite. Esta vasoconstricción de circulación del sistema gastrointestinal y del vaso puede aportar hasta 200 a 400 mililitros de sangre para mantener la circulación general. Y con esto terminamos. Gracias por ver el video. Hasta la próxima.